trae un tema, ¿viste? El tema del gen argentino, su acervo de clase media y su capacidad para generar esperanza en un momento donde hay que laburar la esperanza, que es otra cosa, ¿no? Totalmente. No, claro, hay que nutrirla, hay que ponerle elementos que permitan atravesar las circunstancias que tienen adversidades, ¿no? Y que son complejas, que no es un momento para explicar con simplismos ni reduccionismos, entender cómo está la Argentina. Creo, no sé si coincidís, Hugo, que cuando hablamos de YPF, de lo que falta, de lo que por alguna cuestión non sancta desapareció, que también era de los argentinos, también hablamos de la otra cara de la esperanza. Claro. Pero, Agustín, ¿se puede sacar de encima la responsabilidad Kicillof como me parece que está intentando hacer? De ninguna manera. Perdón, no solamente recordemos de que dijo de que no le iba a costar un peso a la República y demás, sino recordemos la forma en que entraron a YPF. ¿Te acordás? ¿Recuerdan ustedes Sí. que entraron al directorio, que estaba ya servida la mesa del almuerzo? Contalo, A lo Moreno. porque ustedes eran chicos, contalo, Agustín. Claro, fue algo tan intempestivo que se encontraron con que ya estaba la mesa servida en el directorio y se quedaron a comer y los demás se tuvieron que ir. ¿Fue así? Literalmente, pero además, entran los muchachos de la Cámpora, ¿no? Claro. Entran al edificio, ese edificio de César Pelli, Nada menos. ¿no? Lo Un que edificio... pasa, Cristina, es que además yo creo que siempre hay que recordar el paso anterior. El paso anterior es el de 2008. El de 2008 en donde esto es algo nunca visto en la historia. Yo creo que es el negociado más inmundo que ha habido en la República. Porque el origen es la corrupción más que la soberanía. Pero por supuesto, pero es que primero se quedan con una cuarta parte de la compañía más grande de la República Argentina sin poner plata, con las ganancias futuras. Esto es algo nunca visto. Nunca visto. Detrás de eso, porque la muerte de Néstor Kirchner produce una fractura en la relación Eskenazi-Kirchner, familia Kirchner, bueno, sobreviene entonces la estatización de la parte de Repsol, violando expresamente. Ahora, uno ya hasta da para pensar hasta qué punto realmente no se hacía así para poder apuntar incluso a una demanda como esta. Vos, por 15 Una persona millones... como Kicillof, Agustín, ¿puede sentarse y decir alegremente, jactarse de no cumplir la ley, creyendo que no hay consecuencias? Está bien eso. Bueno, recordemos que se han jactado de... A ver, supuestamente es economista. Se ha jactado de que se recibió sin leer un libro. Bueno, se han jactado de que emitir no generaba inflación. Vos sabés que Guillermo hace un informe Muy bueno. de tanto en tanto sobre la pirámide de ingresos. Sí. ¿No? Y la verdad que yo pienso en YPF. ¿Tenés la pirámide? Mostremos la pirámide, porque mientras estamos hablando de YPF, que teóricamente es la empresa de bandera petrolera, está la realidad de los argentinos. Claro, ¿no? el día a día. El día a día, donde lo que tenemos desde el momento en que empieza a contar Guillermo, del cual se acaban de cumplir 50 años, es el empobrecimiento de esta pirámide, a la par de otros enriquecimientos de los que venimos hablando todos los días. Contanos de qué estamos hablando y de qué se cumplieron 50 años, Guillermo. Bueno, se cumplieron 50 años del primer uppercut, del primer trauma a la identidad nacional, ¿no? Que fue el Rodrigazo, ese fenómeno que los argentinos tienen un poco más de edad y más memoria, recuerdan como un primer gran shock socioeconómico, porque no es solo de dinero, sino Claro. también de muchas pérdidas simbólicas. Luego hubo un segundo golpe que fue la hiper de Alfonsín en el 89. Sí. Luego el tercero que fue la crisis 2001-2002. Y por último, mucho más contemporáneo, la pandemia más su extensísima cuarentena. Son 4
construcciones que dan forma, tristemente, a un póker de degradación que tuvo esta sociedad, que llegó a tener en aquel momento, cuando comienza esta historia, 75% de la población de clase media, profundamente homogénea, solo 4% de pobreza, tenía un nivel de distribución del ingreso similar al que tiene hoy un país como Canadá, por ejemplo. Y la Argentina de pronto ahora tiene todavía una clase media importante en la región, 43%, pero con mucha heterogeneidad hacia el interior, dividiéndose en dos grupos. La clase media alta es casi lo único que se parece a aquello, digamos que de lo que era 75% quedó 17, 20% que se parece, y después tenés un 25, 26% que compone la otra parte de la clase media, que hoy se mira al espejo, ahora que bajó la inflación, como si hubiera bajado la inundación, y ya no se reconoce como tal. Dice, yo no soy más clase media, soy pobreza intermitente. Cuando vos hablás de estos 4 momentos de crisis, son como 4 bancarrotas, ¿no? Sí, sí. Yo le voy a pedir que enseguida... Que impactan, ¿no? Ahora El vamos a tejido abrir social, la ventana y vamos a ver qué está diciendo Kicillof. Agustín, enseguida, si te animás, relacioná estas 4 bancarrotas con la crónica de la corruptela, de la oscuridad tenebrosa que estamos contando. Pero veamos qué está diciendo ahora el gobernador Kicillof. Sobre la Constitución Nacional y las leyes, lo cual resulta bastante obvio. Hoy en día este fallo está apelado, el fallo y el fondo del fallo. Después la jueza Presca, que es la sucesora de Griesa, para que alguien que tenga memoria, la jueza Presca lo que plantea es que, bueno, le da la razón a Burford, a este fondo, y pone un monto de la sentencia que también está cuestionado y no tiene nada que ver con las acciones de YPF, y ahora voy a explicarlo por qué. Lo pone un monto en dólares, calculando intereses y haciendo un cálculo de cuándo debe empezar a correr la evaluación de la empresa y diferentes cuestiones absolutamente cuestionables, desde mi punto de vista disparatadas. Así que eso también fue apelado por el gobierno argentino en una gestión que tampoco fue... La nuestra continúa, creo que esta tampoco fue... Ah, no, esta sí, pero continúa la apelación en los mismos términos. Es decir, está apelado que el juzgado lo puede hacer, está apelado el principio que da lugar a la sentencia, está apelado el monto de la sentencia, todo esto en primera instancia. ¿Qué es lo que ocurrió estos días? Claro, pero no se hace responsable del origen, ¿no? Siempre está explicando, viste, tirando la pelota afuera, diciendo que los otros y la justicia, ¿no? Y el capitalismo internacional, ¿no? Él hizo todo parece bien. que no fue nunca ministro de Economía, que nunca propuso ingresar a YPF como a su casa muy pancho y cuando decía que no iba a costarnos un peso. No solamente eso, sino que todo esto fue combinado, porque además hay que recordar que el que diseña legalmente la expropiación de YPF es el señor Zanini, que más luego, en la gestión Alberto Fernández, pasa a ser el procurador del Tesoro, el que tiene que defender los intereses de la República por este juicio. Pero pongámosle comillas a defender. Sí, bueno, muchísimas comillas. Porque me parece que ahí la tarea fue hacer que defendía y no hacer. Mirá, si no iba a ser así, ¿cuál fue el trabajo que tuvo el señor Zanini durante la gestión Macri? ¿Qué hizo el señor Zanini? Fue abogado de los estaba Eskenazi. en el directorio del Banco de Santa Cruz, el banco, O sea, del Banco de muy, Eskenazi. muy significativo. Ahora, los Kirchner o el kirchnerismo tiene problemas con la verdad, ¿no? Porque te cuenta una historia. Aníbal Fernández dijo que teníamos menos pobres que en Alemania. Todos lo recordamos, ¿no, Sí, Guillermo? sí, eso sí, claro. Ahora, ¿en qué proceso estamos hoy, hablando de clases Mira, sociales? hoy lo que estamos es en una sociedad que se está consolidando de manera dual y que por lo tanto eso derrama esa estructuración sobre todo lo demás, sobre el consumo, sobre la cotidianeidad, sobre la mirada acerca del futuro. Cuando digo duales, la clase alta claramente está hoy mucho más acomodada, no solo por ingresos, sino porque también vive dentro del mundo de lo formal, junto con la clase media alta. En general trabajan en una empresa privada, muchos, o tienen su propia empresa. Ellos empataron y le ganaron a la inflación con sus salarios, porque hubo paritarias, obviamente. Duplicaron en dólares,
fundamentalmente por la estabilidad del tipo de cambio, y ahora que hay superávit fiscal, el gobierno le dice a los bancos, trabajen de bancos, presten a la gente, son sujetos de crédito, pasan el scoring. Entonces, ese grupo, que es más o menos 25% de la población, sumando un poquito de la clase media-baja, que es formal, 30%, tiene una realidad, te diría, de razonable para lo que es la Argentina de hoy, acomodada, ha mejorado mucho su poder de compra con respecto al mundo, y es el grupo que está empujando algunos sectores vinculados con el valor dólar, ¿no? El consumo de bienes durables, inmuebles, viajes al exterior, etc. Después tenés la otra parte de la población, donde hay mucha informalidad, donde hay una situación más errática en lo laboral, y donde te dicen, mirá, el mes termina el 20, y hoy comprar duele. Entonces, hay mucha restricción, hay una especie de cultura del no, y quiero hacer una aclaración acá muy importante, que es, no tomemos una lectura lineal de esto con la política, pues si no, no se entendería cómo el gobierno tiene 53 puntos de aprobación. Bueno, el gobierno tiene 53 puntos de aprobación porque hay mucha de la gente que no la está pasando bien hoy, que dice esto no es responsabilidad del gobierno actual, es responsabilidad de los gobiernos del pasado. A y ver, ahí pero eso lo cubre con esperanza y con ilusión hacia el futuro, ¿no? permitime quedarme ahí. Porque lo que vos estás diciendo es que si hay una atracción de la esperanza que se está dando en los que todavía la llevan difícil, en los que todavía llevan la mochila, ¿no? Sí. Que no están sintiendo ya una mejora, los que rompieron con el populismo fueron esas personas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vos ves para ese, no sé si llamarlo toma de conciencia, si es despertar ante un truco que empezó a quedar gastado, o qué? ¿O es una resaca donde vos decís, che, si sigo acá no voy a salir? Mira, una mezcla de cosas, Cristina, pero sobre todo una muy oscura, que fue en el cuarto trauma, A ver. y donde la sociedad sintió que el Estado realizaba una intromisión ya no en su vida económica, que es algo bastante clásico en la Argentina, como había pasado en los otros 3 traumas, sino en su vida moral. Y que fue fundamentalmente, y fue una de las razones por la que me puse a estudiar de vuelta el tema de clase media, cuando no dejaron mandar a los chicos a la escuela en la provincia de Buenos Aires en el año 2021. Mirá vos. Porque ahí aún la gente más pobre dijo, yo ya perdí todo. Dios mío. Ahora, si vos me rompés el sueño, la esperanza de que mi hijo pueda algún día, tal vez, a partir de la escuela, tener una vida mejor que la mía y no depender del plan, entonces estás rompiendo algo demasiado esencial y no te lo perdono. ¿Cómo comprobaste que fue eso? Lo estudiamos muchísimo a nivel cualitativo, sociólogos, antropólogos, psicólogos, Qué interesante. durante el 2021 y el 2022, y encontramos un nivel de enojo que después lo termina interpelando. Primero, esa elección la gana Juntos por el Cambio, Sí. con un claim que era basta, Sí. con un mensaje que era basta, y después ese enojo y primero ese dolor se transforma en enojo, la interna de Juntos por el Cambio provoca que esa propuesta política empiece a ser más débil, Sí. y toma ese vector Milei Sí. y lo transforma en punk. Y lo transforma directamente, el enojo lo pone punk, rompan todo. Y eso fue la motosierra, y Está ese bien, fue el triunfo del igual. presidente de una sociedad que por primera vez en la historia, de manera consciente, decide votar un ajuste. Un país prototípicamente de clase media. Ahí es donde detesta yo el iba con ajuste. esa ruptura del populismo por Bueno. parte de los que habían convertido en clientes. Porque dijeron, si en el momento que yo más débil estaba, más vulnerable, conviviendo 2 años con la muerte, hiperconectado, contando Sí. fallecido día por día, Sí. vos, en lugar de apoyarme, me limitaste aún más, independientemente del tema de la cuarentena, libertad, no libertad, que también lo interpela Milei, en el tema de romper el futuro, que eran los chicos en la escuela, y agregarle a eso no poder despedir a los fallecidos, todo resignificado con la foto de Olivos. Bueno, ahí la gente dijo, y encima después saliste y tuviste un gran nivel de devaluación y un gran nivel de inflación, con lo cual Claro. ni siquiera podías compensar la herida consumiendo, digamos. Déjame antes de que, porque Agustín iba a decir algo sobre lo que Fíjate está vos que diciendo. lo que está señalando, ¿no? En primer lugar, la llave para que esta gente pueda pensar en un futuro, salir adelante, que tiene que ver con romper, porque además yo creo que no solamente se votó un ajuste, se votó un romper con todo lo que había. Con el status quo. Acabar
acabar con lo que viene de décadas para hacer algo enteramente distinto. Una de esas llaves, pero una de las más grandotas, es el tema de la legislación laboral, que es la culpable de que la baja calidad del empleo, los salarios bajos, los costos laborales estrambóticos. Sí, ni hablar. Y fíjate vos que eso, la llave la tiene todavía la política, la vieja política, que no larga prenda, y la justicia, porque la única parte del DNU que quedó suspendida por declararse inconstitucional, con la justicia trabajando en la feria, fue en enero de 2024 el capítulo laboral del DNU. Quería preguntarte si la libertad, digamos, la palabra libertad que golpeó tanto tenía que ver con el encierro, ¿no? Como contraposición. Tuvo que ver claramente, Hugo, con el encierro, fáctico y simbólico. Ahí está. Digamos, con un doble encierro. Y sobre todo en los jóvenes, para los cuales perder un año o perder 2 años era perder años que no se recuperan nunca más, que tenían que ver, por ejemplo, con el viaje egresado, con el cumpleaños de 15, con el primer... Hitos de la vida. Hitos de la vida. A ver, voy a agregar un eslabón. Recién mencionaban a Zanini. El episodio Zanini de la pandemia es parte de ese fraude moral, que se hizo pasar por personal sanitario para que lo vacunaran primero. Bueno, esas fueron una sumatoria de cosas que claramente... Pero en ese fraude moral, lo de las vacunas, lo del colegio de los chicos, y como si fuera poco la fiesta de Olivos, son un cúmulo de traición. Porque ahí hay traición, es una traición profunda, no se puede cuantificar, digamos, en términos... Y después nos enteramos por un ministro de esa gestión que se amplió, que se extendió la cuarentena porque veían que daba números, que es lo que dice Martín Guzmán. O sea, es la consumación del fraude. Es la consumación del fraude. Entonces, ahí, que ya no te tocaron solo el bolsillo, que vos a veces decís la inflación, nadie ve cómo te están robando porque culpan al empresario, culpan al formador de precios, culpan... Acá vos tenías al que no te dejó ver a tu viejo que se moría, al que no te dejó despedir a tu... Hubo crueldad, ya que les gusta tanto el término. Pero ¿no? hubo que crueldad. Claro. Porque no sabemos cuántas personas murieron por las vacunas norteamericanas que no querían comprar. O sea, son tantas cosas que me parece que ahí la traición que se configuró socialmente estalló, porque yo creo que la pandemia tiene todavía consecuencias. Muchas. Hoy tenés una crisis de salud mental en el mundo y en la Argentina, que es la consecuencia natural de la pandemia, previsible, pero ahora la estás viviendo, la ves por todos lados, desde depresión, angustias, casos que no se entiende cómo terminan con un extremo nivel de violencia, autoencierros, bueno, está pasando soledad, de todo. Y eso, Cristina, en el fondo, todo el cúmulo de lo que vos decías recién, es lo que hace que hoy la gente, o por lo menos el 53% de la población que apoya el gobierno, porque nunca la gente es el todo, digamos, decida, llamémoslo así, marchar por el desierto hacia una tierra prometida. Ahora, un par de señales de atención. Te están diciendo, yo confío, va a salir, tengo esperanza. Pero no jodan. Va lento. Va un poco lento. Entonces, va lento es... el año pasado todo el mundo había asumido que era el año de ordenar la macroeconomía. Fantástico. Lo que preveían para este año es, bueno, ahora me toca a mí. Ahora viene la economía cotidiana. Y lo que sienten muchos, si el mes termina el 20, es que todavía no me llega a mí, en mi vida diaria, la mejora que esperaba. Y por ahora hay paciencia y tolerancia. Permítanme que me piden que vayamos un minuto a la conferencia del gobernador de la provincia. A ver. Al mismo tiempo que dice vamos a apelar, le está dando la razón. Y eso va a ser utilizado en el juicio. Y eso es responsabilidad de Milei. Es responsabilidad de Milei. Entonces yo creo que sí que va a apelar. Y indudablemente cuando lo haga tiene razón. Tiene razón Argentina. No tiene ningún gollete este juicio y esta sentencia. Así que esperemos que se revierta. Hemos tenido malas experiencias
con sentencias también injustas e ilegales, pero en este caso yo creo que se está hablando de una capacidad, de un atributo soberano que tienen los países a lo largo y a lo ancho del planeta, que es que cuando determinan que algo es de interés público, pueden tomar su control y disponer de ese bien, pagando la debida indemnización exactamente como se hizo. Exactamente como se hizo sin no ningún... tiene gollete. No tiene ningún gollete. Nicolás Edwin, estamos con otra de las historias de esta tremendo. hora que tiene que ver con una situación trágica. Nicolás, por favor, contanos y decinos qué está pasando ahora.